Pues hola a todas y todos. Esta es la segunda vez que tenemos que hacer esta entrevista, por lo cual ya de entrada te agradezco, Wilfredo Prieto, que te hayas brindado a darme la oportunidad de volver a grabarlo. Ya ves que a veces cosas tan ínfimas como puede ser un micrófono te puede joder el trabajo de bastante tiempo. Esta vez voy a hacer una cosa que no hice en la otra entrevista, si te parece, Wilfredo, y es, antes de empezar la entrevista, voy a mostrar algunas de tus obras para que vean un poco de tu trabajo. Un, dos, tres. Bueno, pregunta de rigor. Wilfredo, ¿cómo estás? ¿En qué situación estáis ahora mismo allí en La Habana? No, muy bien. Tú sabes que en La Habana no se ha complicado tanto la situación, está bastante controlada aparentemente, esto nunca se sabe. Pero nada, aquí hay 1.200 casos y ya está como entrando en el pico, o sea que ya empieza a bajar y está todo bastante... Pero bueno, sí hemos tenido confinamiento, estamos de alguna manera medio cerrados en casa, pero yo creo que ha sido bastante positivo todo, ¿no? Por lo menos. Bastante Hasta light dos. en comparación a lo que podría ser, como por Sí, ejemplo aquí no, en claro. España, ¿no? Vale. Si te parece, lo primero que voy a hacer va a ser un poco, me voy a echar un poco a la yugular, porque sé que hay muchas personas que ven tu obra y les revienta la sencillez de tu trabajo, les revienta el que tu trabajo sea como tan minimalista, les fastidia mucho el ready-made. Y hay una obra que yo creo que es como una obra icónica en lo que vendría a ser tu trabajo, que es la del agua, o sea, la del vaso que está lleno de agua por la mitad, ¿vale? Que estaba a la venta en $20.000. He estado investigando un poco y he visto, por ejemplo, que tanto Avelina Lesper, que supongo que la conocerás, como Antonio García Villarán, han sido bastante implacables con tu trabajo. Y hay aquí un texto que he encontrado de Antonio García Villarán en una entrevista que le hacen donde justamente se refiere a esta obra. Y cito textualmente lo que él dice y creo que puede ser un buen punto de partida para empezar con la entrevista. Dice, siempre pongo el ejemplo del vaso de agua de Wilfredo Prieto. Es un vaso medio lleno de agua. Eso para mí es en parte puro porque no tiene ni mucho nivel de pensamiento, es algo que hemos pensado todos, y ni es nada complejo a nivel de idea o ejecución. Sin embargo, se pone en una galería de arte y lo venden por 20.000 euros, que yo creo que eran dólares, pero bueno. Eso es el amparte, que se dé un valor económico y social a un objeto que no lo tiene. ¿Tú escuchas esto y qué es lo que te viene a la cabeza? O sea, ¿qué opinas? Tiene toda la razón. Está muy bien. No, Punto. mira, chicos, las cosas tú las puedes ver desde el ángulo que tú quieras también, ¿no? O sea, tú puedes ver ahora mismo cualquier situación social y tú le das un enfoque desde tu perspectiva y por supuesto que tiene ese enfoque, ¿no? Yo creo que las cosas no es solo cómo tú la ves a una manera desde tu punto de vista, sino es realmente profundizar de dónde sale, por qué razones tiene, de dónde viene cada obra, cada momento. Yo creo que esa pieza es una pieza que hice en el 2008, que expuse varias veces. Realmente es una obra que es muy así de corte filosófico, un poco del pensamiento, de la cosa popular, de la cosa cotidiana también, del día a día. Sin embargo, eso ha sido completamente intrascendente cuando esto está respecto a un precio. Se forma un escándalo, pero no, el escándalo no es la pieza, sino el precio de la pieza, ¿no? A mí me sería más escandaloso pensar el costo de un misil que se tira, los que se tiran diariamente, cuánto se tiran y cuánto vale. Eso a nadie le preocupa. Si no es una pequeña noticia que no significa absolutamente nada dentro de este mar y este oleaje de locura, ¿no?
que vivimos hoy en día, o cuánto se gasta un multimillonario en una hora, ¿no? O sea, eso sería lo preocupante. O sea, que yo no estaría preocupado por lo que sea grandes gastos en temas de salud, en temas de educación, en temas de cultura. Nunca estaría preocupado porque siempre todo esto tiene un retorno social. Estaría preocupado por los grandes gastos bélicos o gastos de otro tipo, la industria farmacéutica con malos fines o cuestiones así, ¿no? Ahí sí estaría preocupado. Claro, el arte es un fenómeno desde el punto de vista del mercado súper complejo. Incluso yo creo que hoy en día es el mayor problema del arte, es el mercado. Cómo el mercado puede estar destruyendo de alguna manera un tipo de producción cultural y la está convirtiendo en un material superfluo, ¿no? Totalmente. Que esto no quiere decir que no haya un buen mercado del arte. O sea, yo creo que el arte, cuando está en función del mercado, es el problema. Si el mercado se pone en función de lo que está sucediendo en la producción cultural, es increíble, es maravilloso, es realmente una maquinaria que está funcionando correctamente. Cuando está pasando el contrario, hay un gran problema. Entonces, es lógico que hayan diferentes tipos de reacciones. Eso me parece muy normal, no por esta pieza, puede pasar por millones de piezas, van a pasar y mucho más si estás desde un punto de vista viendo las cosas descontextualizadas. Estamos pensando que si tú estás viendo una obra o un proyecto, lo que sea, en una feria de arte, ya tienes que estar entendiendo que estás en una feria de arte. O sea, vas a un supermercado. No fuiste a un museo, no fuiste a una bienal, no fuiste a un evento realmente con fines serios, sino es un evento ya con fines puramente económicos. Por lo tanto, ya estás encontrando otra cosa. O sea que los críticos economistas, esto es otra cosa, otro fenómeno. Yo estoy feliz que Abelina Lespe hable mal de mí. Si habla bien de mí, estaría muy preocupado, pero muy preocupado, ¿no? Y realmente creo que es un halago que ella me tome como un ejemplo, ¿no? Porque quiere decir que no estoy tan equivocado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De todas formas, me parece muy lógico que haya polémica ante lo nuevo, ante lo diferente. No quiere decir que lo mío sea nuevo. Quiere decir que todo lo que no se corresponde a tu background cultural o un poco la concepción que tú tengas del arte, te parece nuevo, por lo tanto tú respondes con distancia, ¿no? Digamos, ahora estamos acostumbrados al iPhone, pero cuando estábamos con el Nokia pequeñito y te ponen un iPhone delante de ti, no sabrías qué hacer. La reacción es que se te cae y lo rompes enseguida, porque no estás acostumbrado a la delicadeza nueva porque tienes que tratar otro material. Si no estabas acostumbrado a que era un matrote que tú lo tiras donde quieras y no pasaba nada. Enseguida se te rompía, ¿no? O sea, yo creo que hay una reacción ante lo nuevo diferente o a lo que te parezca fácil. Sin embargo, nadie cuestiona cuán fácil es para un informático hacer una programación de un software para un teléfono, ¿no? Cuán fácil es para algunos informáticos. Por supuesto, ya cuando estás en ese mundo, es un mundo día a día, se te hace muy fácil. Eso no es cuestionable porque está muy lejos de tu posibilidad. Ahora, el arte, como lo que está acercándose a tu realidad, como está tratando de cada día ser más cercano a lo que tú haces, más común a tu cotidianidad. Claro, cualquier gesto te parece que lo pudiste haber hecho tú, pero yo creo que la dificultad esa, está precisamente en esa frescura de acercarte a esa obra lo más virgen posible, a llegar a esa reducción de términos, que fíjate, yo no le llamo minimalismo, minimalismo es un movimiento muy particular, con condiciones muy específicas. Yo le llamo quizás de alguna manera una reducción de elementos que pueden hacer ruido en una comunicación. O sea, tú tienes que reducir, si yo te quiero decir, hola, ¿cómo estás? Y yo te estoy diciendo, bueno, por favor, quería expresarte, saber el conocimiento de tu estado físico y mental. O sea, estoy perdiendo la comunicación porque estoy aumentando elementos, ¿no? Que es más fácil decir, hola, ¿cómo tú estás? No, pero qué difícil es también. O sea, lograr quitarte todos esos prejuicios de gusto, de cultura, de mil elementos que tú has estado asociando en tu formación. O sea, un montón de prejuicios que tienes que liberar. O sea, yo creo que probablemente, o sea, te cuento un poco mi percepción
y la que creo que puede ser la de estos sectores que son como más críticos respecto a tu trabajo. Para mí, yo siento que tu obra hay que ser capaz de verla un poco con perspectiva, poder ver el conjunto de tus obras y cuando tú entiendes el conjunto de toda la obra que tú llevas producida hasta el día de hoy, de repente el vaso de agua no desentona. O sea, es como una pieza que entra y que puede encajar en todo lo que vendría a ser, por así decirlo, tu cosmogonía, tu universo, ¿no? Pero creo que desde la visión más crítica, quizá lo que deben pensar es hasta qué punto sigue vigente hoy en día el valor que puede tener el ready-made. Que para aquellas personas que nos estén viendo que no saben lo que es, un ready-made consiste en obras de arte que, digamos, es como si coges, yo qué sé, de repente un zapato y lo pones sobre una peana y dices que el zapato es la obra de arte, ¿no? Y se basa un poco en esta teoría que propone que todo aquello que señala un artista que es arte pasa a ser arte. Entonces, en el momento en que surgió el ready-made, digamos que tenía un peso y era como algo revolucionario, era algo que de repente explotó la mente de mucha gente, pero de repente ahora ver un vaso de agua, en teoría no tendría que ser tan revolucionario, aunque parece ser que sí lo es, en vista de las críticas que está suscitando y tal. Lo que yo me planteo es, este vaso de agua, si hubiera costado 2 euros, seguiría teniendo, tenido la misma trascendencia, el mismo eco mediático, etcétera. Probablemente no. Con lo cual, al final no es tanto una crítica a la pieza en sí, que es un poco lo que creo que decías tú, como en sí a todo el mercado que es capaz de comercializar obras que aparentemente a nivel de lo que vendría a ser la ejecución y la producción apenas requieren un trabajo previo. Es como la banana de Mauricio Catalán, o en este caso, pues eso, un vaso de agua, pues es que no tiene más, colocado en una pequeña peana ahí en la pared, ¿no? O podríamos hablar de otras obras que irían un poco en consonancia con esta, como podría ser la de Grasa, Jabón y Plátano, o la de Agua Bendita, o tengo aquí toda una lista de obras, es que la verdad es que tienes un montón de obras, por ejemplo, la de Mira el tamaño de este mango, que tienes el mango atado a una Blackberry con una goma, son obras que aparentemente están rozando el ready-made y que si valieran 5 euros a nadie le escandalizarían. Pero el problema es que vivimos en una dinámica dentro de lo que vendría a ser el mercado artístico. Estás además con una galería que es, o no sé con cuántas galerías estás, pero con la Kurimansuto, que es una galería como que es de bastante renombre en México, probablemente una de las más importantes que hay. Y claro, estás como jugando en una liga en la cual tus obras se venden por mucho dinero. Entonces, claro, cuando la gente ve que se paga mucho dinero por obras que son tan sencillas y que cualquiera puede hacerlas, yo creo que le remueve las vísceras. No sé, todo este rollo que te estoy soltando es para llegar a la conclusión de, ¿tú crees que el ready-made todavía sigue vigente como elemento revolucionario? Podríamos dejar ahí la pregunta. Fíjate, no es, yo creo que el ready-made, por supuesto, significó una revolución en el mundo del arte. En eso Duchamp fue un visionario de haber hecho un cambio en el rompimiento de las formas, de las concepciones que un poco se estaban haciendo, ¿no? Y tanto a un punto que ha llegado al día de hoy esa vigencia. O sea, creo que todavía está muy vigente. Yo no hablaría tanto de ready-made, porque ready-made es un poco el objeto encontrado, descontextualizado y puesto en una galería, entonces pasa a un aura artístico, ¿no? De artisticidad. Yo creo que hoy en día es más hablar quizás de un significado encontrado, ¿no? Es como valorar a través de la comunicación elementos específicos que pueden ser muy cotidianos, extremadamente cotidianos. ¿Qué pasa? Que se tiene una concepción muy anticuada de lo que es un material de arte. O sea, digamos, si tú haces un zapato en mármol, ya entonces es reconocido como obra, como arte, ¿no? Si tú haces un lápiz en bronce, pues ya es una escultura. Ahora, si tú pones el lápiz, no es lo mismo poner el lápiz o poner el zapato. Muy Sin bueno. embargo, qué sencillo, cuánto pierde la comunicación de un zapato de verdad viejo, destruido, que sabes que tuvo una historia o que tuvo algo, y un lápiz que escribió, a una falsedad que es una ilusión, que es un consenso de entender que es un lápiz, porque realmente no es un lápiz.
yo veo un pedazo de bronce largo y en el otro lado un pedazo de piedra modificada imitando un zapato, pero no es lo mismo. ¿Sabes? Ya no, estamos hablando como de lo que es ver una película romántica a tener una relación romántica. O sea, hay una diferencia muy grande en una ilusión, en un consenso de que eso es real, a lo que tú tocas realmente, físicamente, lo que vives. Hay una diferencia muy grande. Por eso yo creo que el arte rompe todos estos esquemas de alguna manera y tiene una cercanía otra vez a tu propia realidad. Yo creo que se trata de hablar de la realidad con la realidad y no a través de un consenso de otros materiales como puede ser la pintura, ¿no? O sea, yo te pongo, no sé, a mí se me ocurre una idea de un coche sobre una vaca y yo no puedo entender pintar un coche sobre una vaca en pintura. A mí me gusta llevar el coche y la vaca, ¿no? Y tenerlo ahí caminando la vaca y ver el coche. Yo creo que la fuerza contigo, con tu situación, puede ser mucho más comunicativa que la otra, es mucho más ortodoxa, es más burguesa de alguna manera, de tener algo ahí puesto en tu casa que representa aquello, pero no es la vivencia. Se pierde el olor a la vaca, se pierde el ruido del coche, no sé, el peso, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que ha hecho una vuelta de alguna manera, pero al significado, a una comunicación simbólica más allá de aquella comunicación formal que de alguna manera planteaba Duchamp. Yo creo que sí hay una diferencia entre el ready-made y el arte que se hace hoy en día, ¿no? Cuando tú de repente haces una obra y sientes que la gente no te entiende, ¿cómo te sientes con eso? Chicos, mira, eso muchas veces es muy bueno. Yo creo que lo mejor es cuando yo mismo no lo entiendo. O sea, yo creo que hay un proceso cuando tú haces una obra, hay un espacio, hay un lapso de tiempo que todavía te cuesta asumir, te cuesta decodificarla, tratar de entender realmente por dónde te estaba yendo, qué estaba pasando. Ese momento me encanta, cuando tengo una incertidumbre inmensa, cuando no sé exactamente si estoy logrando lo que quería haber hecho, si estoy diciendo lo que quería haber hecho. Ese es el mejor momento para mí. O sea, yo no creo en esa satisfacción cuando termino una obra y estoy súper feliz de que la hice bien o que está bien o que el público me está diciendo que es increíble. Quizás ahí está mal la cosa, ¿no? Porque todo el mundo está dando una aprobación porque es algo que ya conoces, que ya reconoces, que ya entiendes. Y ahí realmente hay un problema porque, o sea, no se trata de entender o no entender una obra, sino se trata de qué aportación nueva tú estás teniendo con un trabajo en particular, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir yo de diferente a los demás? ¿Cómo puedo decir algo que de alguna manera te haga pensar diferente o ver las cosas diferentes? O sea, que por lo tanto esa duda que puede haber por un público especializado o por un público general o por mí mismo, por mis amigos, yo creo que es súper reconfortante, ¿no? Porque me está dando de que hay un momento todavía de tensión, de que los experimentos todavía no saben la respuesta, ¿no? Cuando estás seguro, yo creo que es la mayor frustración, cuando a todo el mundo le gusta, todo le parece bien a todo el mundo, ahí es donde más me preocupo, porque realmente estoy haciendo de alguna manera un refrito un poco de lo que hay, ¿no? O sea, que de alguna manera es estimulante también esa duda de si estás en el camino correcto o no. Cuando, o sea, hay una cosa también que me venía a la cabeza y que no te pregunté la primera que intentamos hacer esta entrevista, y era, o sea, cuando tú, digamos que tú vas a la universidad, ¿no? Haces ahí Bellas Artes, tú estudiaste en un principio pintura. Sin embargo, es como que tú, nada más salir de la universidad, ¿ya decidiste dejar la pintura atrás? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te llamó la atención el seguir con la pintura? No, chicos, fue un proceso, fue un proceso. Yo empecé a estudiar arte a los 10 años. En Cuba hay un sistema de educación muy largo de arte que es opcional, o sea, tú tienes la opción de estar en una escuela normal, irte a escuelas vocacionales de arte, escuelas vocacionales de deporte, de ciencia, lo que tú quieras, ¿no? Y puedes virar atrás o lo que quieras. Y yo de los 10 años empecé una escuela de arte.
o sea, de nivel elemental. Es una escuela que es muy académica, te ponen un modelo, hacerlo, reproducirlo escultóricamente uno por uno, igual lo que estás viendo, a dibujarlo, a pintarlo correctamente, todo eso, ¿no? Y después que aprendes a dibujar muy bien, a trabajar muy bien académicamente, pasas a una escuela de nivel medio, o sea, si apruebas esa selectividad, pasas a una escuela de nivel medio que un poco esa escuela te enseña a romper todo lo que habías aprendido anteriormente y a romper esa academia. Entonces te estás identificando con otro tipo de artistas, incluso ya empiezas, de alguna manera, sos de los 14 a los 18, empiezas a estudiar el pop americano, el expresionismo, hacer otro tipo de experimentación con el arte que era todo lo contrario que habías aprendido. Pero después viene el Instituto Superior de Arte, que son 5 años, a partir de los 18, y esto te enseña nuevamente a romper con lo que habías aprendido en la academia anterior. Por lo tanto, ya es una búsqueda mucho más personal, mucho más a tus necesidades comunicativas, a tu momento cultural, a tu época, a todo eso. Se te hace un poco entrar más por el arte conceptual, a entender un poco el pensamiento desde la imagen. Y eso te hace de alguna manera un tipo de evolución en la historia del arte como compactada, así en WinZip, en tu vida, ¿no? En tu carrera. En esos 13 años de estudio, te hace pasar desde el realismo de Picasso, Matisse, pop norteamericano, todo, a llegar a un poco a la generación de hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Que siguen todavía los sistemas caducos, ¿no? De las cátedras de pintura, cátedras de escultura, cátedras de grabado, y la titulación todavía es un poco caduca, a pesar de que los estudios son muy de avanzada y muy un poco experimentales, ¿no? Pero bueno, sigue manteniendo esa tradición. Por lo que la pintura fue una lógica propia de desarrollo del trabajo. O sea, que me fui dando cuenta que tenía límites de creación, de expresión. Por lo tanto, necesitaba otros caminos, ¿no? Fíjate, sin embargo, que después de 21 años sin pintar, hoy en día estoy en este momento haciendo un proyecto de pintura, que también es un cuestionamiento a mí mismo, a esa tradición, de alguna manera, a qué está sucediendo hoy con la pintura. La pintura es un objeto más simbólico, es un objeto de burgués, es un objeto esteticista, y esto conlleva a una nueva connotación, a una nueva mirada sobre ella. Entonces me pareció importante hacer una experimentación sobre esto, a pesar de que no está en mi lógica. O sea, yo siempre digo que en una tienda de arte nunca encuentro un material para hacer arte, ¿no? Sino todo lo contrario. Y yo creo que esto es un ejercicio atrás otra vez a volver a entender un poco la dinámica. Yo creo que es una especie de regreso, ¿no? A algún momento. Pero es una evolución lógica. ¿Cuál fue tu primera obra que hiciste así de corte más conceptual? Una vez que sales de la universidad o con la que te empezaste, digamos que de algún modo a dar a conocer más. Porque yo he visto una que creo que es bastante icónica, que es la de Paseo, que hiciste en el año 2000. Y creo que esa fue la primera vez que yo oí hablar de ti. ¿Vale? Es una obra en la que sales con una carretilla, ¿no? Y sales a pasear una planta, ¿no? Esa es creo que esa es la primera obra de la que tengo constancia, como de que había un tal Wilfredo Prieto que estaba haciendo obras así. Esa pieza es en el año 2000. Esto es mi primer viaje fuera de Cuba y fue en Curazao, en las Antillas Holandesas, y entonces es una zona muy desértica a pesar de estar en el Caribe, y estaba un poco con esa idea de mover un elemento que no se mueve y hacer alguna especie de contradicción ahí, ¿no? De absurdo. Pero hay una pieza que con la que comienzo la universidad. Bueno, hay dos piezas significativas así para mí, que se llama Arte Óptico, y era, bueno, estoy hablando de los años, del año 2000, apenas estábamos saliendo del periodo especial en Cuba, y había un paisaje inmenso en la universidad, donde había una serie de árboles de mangos, un mangal inmenso. Y entonces lo que hice fue por la madrugada subirme arriba de la mata y pintar con pintura real los mangos verdes, pintándolos de maduros. O sea, casi una pintura hiperrealista
como con todas las manchitas de la madurez, con el amarillo, con el rojo, con la textura de esos mangos que pasaron de ser verdes a ser rojos y apetitosos. Y fui trabajando uno a uno todos los mangos en aquellas matas de mango. Y Qué entonces el bueno, otro tío. día era una obra media performática, porque yo estaba jugando con mi propia ilusión, ¿no? Con ser estudiante, que de alguna manera no tenías toda la comida del mundo, estabas pasando una situación económica compleja en Cuba en ese momento. Y entonces fue a jugar con la ilusión de los demás también, como esa especie de arte ocio, que fue todo el mundo tumbar los mangos, y cuando lo tenía era la decepción de que estaban verdes, no habían madurado, ¿no? Pero a la vez estaba yo comentando sobre ese pasado mío de la pintura, ¿no? De alguna manera. Qué bueno. Oye, Y una pregunta. ¿Esto, entonces, esto lo documentaste? sí. Oye, pues pásame la documentación para incluirlo también. Pero tengo una sola foto, creo que tengo 3 fotos de esa, porque me acuerdo que tenía que comprar, tenía un solo dólar, que era lo que tenía en todo el mes de estudio, estaba estudiando, bueno, aquí en la universidad todo es gratuito, tienes la comida gratis, donde dormir, todo eso, pero después como estudiante siempre tienes muy poco dinero, entonces tenía un solo dólar y con eso tuve que comprar un tipo de cinta de cine que tenía 3 fotografías que podía hacer lo mismo diapositiva que fotografía y lo documenté y queda con muy mala calidad, sí, pero es la única documentación que tengo de Qué esa bueno. pintura. Qué bueno. Sí. Pues pásamelas, Entonces, pásamelas. y entonces es un poco esa conexión de esas primeras piezas de la universidad cuando estaba estudiando en primer año, segundo año, algo así. Hablaste de 2 piezas, ¿no? ¿Esa y cuál sería la Sí, otra? y después otro proceso que hice fue sembrar un platanal en los jardines, que era el antiguo country club de golf en Cuba antes del socialismo. Era un club súper lujoso y cuando triunfó la revolución se convierte en una escuela de arte, increíble escuela de arte. Pero quedan todos estos campos de golf. Y entonces uno de mis proyectos fue sembrar un laberinto de plátanos y lo estuve cultivando todos esos años, sembrando uno, y después un poco que los profesores me evaluaran como agricultor, no como obra, ¿no? Y más bien, y picábamos los plátanos, hacíamos comida con los plátanos entre los profesores, y era un poco como un juego de lo que es hacer algo físicamente, materialmente, y después, y de placer, y realmente no había nada físico, ¿no? O desaparecía con el tiempo. Y fueron como Qué las bueno, obras así qué iniciales bueno. de la universidad. Y luego ya fue cuando hiciste esta de paseando del Exacto. paseo, que es como Sí, la primera que hiciste que empieza a darte un poco más de renombre a nivel internacional, quizá, sí, que hago fuera de Cuba, sí. fuera de Cuba. Sí, Ok. sí, 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 sí. Oye, qué bueno. Oye, hay varias obras que tengo ganas de comentar contigo, si te parece, que a mí Claro. personalmente me gustan mucho. Una es la del sí, ¿no? Que esta es del 2002, que está hecha con 2 ventiladores, uno que dice que sí y uno que dice que no. Hay una cosa que me pasa siempre por la cabeza con tus obras y es cuál es o sea, si hay una carga política o hay una carga de crítica social, o sea, ¿por qué tú coges 2 ventiladores, uno diciendo que sí y uno que no? ¿Qué tratas de explicar con esa obra? Ya sé que, o sea, Sí, normalmente las mira, obras bueno, tienen que hablar por sí solas y todo eso, pero sí, no, más no, o no, menos no, darnos esta es unos una ejemplos. obra esta es una obra que va mucho sobre el lenguaje, por supuesto, y es muy clara, muy directa en ese aspecto, ¿no? Obviamente todas las obras tienen un corte político, yo pienso que vivimos una época absolutamente política, como el arte que se hizo en el medioevo, o que tenía un corte absolutamente religioso, yo creo que ha dado una transformación a cuestionar tu realidad y vivimos un entorno absolutamente político. Por lo tanto, todas las obras tienen una carga, aunque no lo quieras, que la connotan, ¿no? Y que tú mismo también dialogas en eso. Y esto es una serie de piezas que incluso esta pieza era de mi tesis de graduación de la universidad. Y fue una de las piezas que guardo así con muchísimo cariño también, ¿no? Un poco esta cuestión de ir casi al blanco y negro, ¿no? Con los referentes, ¿no? De Ujú. positivo y negativo, sí y no. Y es una pieza que realmente que entró muy bien en ese momento de trabajo. Imagínate, estaba haciendo la tesis de alguna manera, ¿no? Un momento ahí realmente que me trae muchísimos recuerdos, ¿no? Qué bueno. Hay otra pieza que para mí es como... para mí hay dos que son como mis preferidas, ¿vale? Bueno, la verdad que hay bastante, hay más de dos probablemente que sean mis preferidas porque hay muchas que realmente me gustan mucho.
Pero una que me ha llamado mucho la atención y me parece que tiene un trasfondo poético, que ya, bueno, pues eso, me parece que tu obra muchas veces destila poesía, y es la de Mucho ruido y pocas nueces, que hiciste en el 2003, en la cual pillas un camión cisterna enorme, un motor para poder bombear el agua, ¿no? Al lado, otro camión con un motor, y lo que haces es pasar un pedazo de conducto con toda el agua por toda la galería. Esa tubería cada vez se va haciendo más y más pequeña hasta que acaba encima de una planta, ¿no? Y hay un grifo allí que en cualquier momento puedes abrirlo y usar esos 10.000 o no sé cuántos miles de litros de agua para regar esa pequeña planta. Es, ¿Por qué esa obra y cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el proceso para llegar a hacer una obra tan genial? Bueno, esta es mi primera pieza que yo hago una vez graduado. Mucho ruido y pocas nueces. Y, o sea, es mi primer momento así profesional, en el terreno profesional, ¿no? Y esta pieza, yo de alguna manera estaba meditando sobre el propio esfuerzo que hacemos todos en el arte o que hacemos por la poesía de alguna manera. Y son esfuerzos inmensos que muchas veces no ves y para un gesto muy sencillo o muy imperceptible o que muy rápido desaparece, ¿no? Claro, imagínate mi posición siendo estudiante, tengo que hacer una superproducción inmensa solo, sin dinero básicamente, fue casi una negociación hablando con amigos, ayudándome por acá, el otro ayudándome, así un tiempo bastante largo de gestiones hasta lograr tener un generador eléctrico bastante potente y un camión de agua bastante grande, ¿no? Considerable, y que estos motores estuvieran generando su funcionamiento durante un mes de exhibición, haciendo un ruido inmenso fuera de la galería. O sea, cuando tú entrabas, cosa que le pasó a muchísima gente, que llegaron, bueno, la galería está en reparaciones, no hay exposición, y se iban, ¿no? Con todo ese ruido de atrás, bueno, casi congelar, era una avenida muy importante en La Habana, y era casi congelar esa avenida por el tráfico, ¿no? Para poder mantener los dos camiones fuera. Entonces tú de seguir los cables de electricidad, entrabas a un contraste de todo ese ruido con el vacío y el silencio absoluto de un espacio galerístico que casi hacía 60 metros de largo y tenías las paredes absolutamente blancas, limpias, frías, con esa iluminación, que no había nada y solamente seguías como un juego los cables de electricidad y la manguera, como decías tú que venía de Menor a Mayor. Y al final había una pequeña planta que era iluminada por un pequeño bombillo y esta manguera estaba goteando de 3 a 4 gotas diarias, ¿no? Era un gesto absolutamente poético y también hablaba de la utopía, de cómo soñar y tener un esfuerzo inmenso hasta donde intentamos, ¿no? Continuamente yo creo que tiene que ver más con un propósito humano o una cuestión también de crecimiento, ¿no? Del esfuerzo. Y sí, es una pieza que para mí es tremendamente relevante por ese sentido, ¿no? De ser mi primera obra fuera del espacio académico, aunque el espacio académico para mí no fue un límite, fue todo lo contrario. De hecho, teníamos un grupo de artistas que se llamaba DUP, desde una pragmática pedagógica, que éramos 14 artistas, 14 estudiantes, algunos que no eran estudiantes de la universidad también, pero todo dentro de la universidad, que nuestro propósito era un poco entender el sistema artístico, ¿no? Entender el funcionamiento del arte y no quedarnos en un plano académico, sino también experimentar, ¿no? Nuestro profesor lo que hacía era un poco, de alguna manera, adelantar los procesos creativos, ¿no? O sea, ponerte las dificultades de la vida real en ese espacio soñado académico, ¿no? Y eso nos adelantó muchísimo camino, nos hizo entender mucho y nos hizo perder el miedo también un poco en la producción artística, ¿no? Qué bueno. La verdad es que hay muchas piezas que tienes que a nivel de producción son brutales, aunque producen resultados, o sea, no sé cómo decirlo, es como cosas pequeñas producen grandes cambios y muchas veces cosas muy grandes parece que producen cambios muy pequeños. Me gusta mucho esa especie de dualidad con la que trabajas. Una, por ejemplo, es la de la grúa. Esta que tienes de la grúa me parece muy bestia. Mi primer viaje a Madrid era cuando existía el Madrid abierto, yo pienso que ya no existe.
pero era un evento muy interesante de arte público que se hacía en Madrid. Mm. Y me hacen la invitación. Yo quería hacer esta pieza que es la grúa que se levanta a sí mismo, un poco la idea de la serpiente que se muerde la cola o cómo el poder se autodestruye a sí mismo. Y claro, con los motores encendidos, la grúa, imagínate esos tensores dando esa sensación de que va a romperse todo. Y como ella se levanta un poco, se pone en unos soportes, da una sensación de levitación. Parece que la grúa va a estar realmente levitando. Entonces, en este caso, tenía la posibilidad de una grúa pequeña en el Paseo de la Castellana, donde la iba a ver todo el mundo, pero que la que yo quería exactamente, que era una grúa de 90 toneladas, no podía entrar ahí, porque podía aplastar en los túneles, o no sé, bueno, era una cosa muy compleja para una maquinaria tan grande, ¿no? Y me proponen o con la grúa grande fuera de Madrid, en un espacio industrial que nadie lo iba a ver, o dentro de Madrid, en el centro, con una grúa más pequeña donde la iba a ver todo el mundo. Por supuesto, lógicamente, yo elegí por el espacio industrial donde nadie la pudiera ver, pero que la pieza estuviera bien. Ahí Que fuera tuve grande. realmente solo un solo espectador, que fue mi galerista, que vino a ayudarme a hacer las fotos de esa obra. Y para mí fue interesante esa pieza por un poco la reflexión de hasta qué punto tu interés es formar parte de ese sistema del arte, del espectáculo, o realmente ser un esclavo de las ideas cuando estás en función de una comunicación particular. Y no es lo mismo una pieza tan sencilla a nivel de imagen, si la haces tímida, ¿no? Con un aparato pequeño. Sin embargo, una grúa de unas dimensiones descomunales te hace una referencia a esa idea mucho más fuerte, ¿no? Entonces era muy importante la puesta en escena de la obra, más que el contexto donde estuviera visto, ¿no? Hay otra obra que también encaja bastante bien con esta que me decías de la grúa, que es la de Amarrado a la pata de la mesa, que la hiciste en el 2011 y que también va un poco en esa tónica de unir algo que aparentemente es como pequeño con algo que es bastante más grande, ¿no? Como puede ser una mesa atada con una cuerda a un helicóptero. ¿Cuál fue tu idea con esa obra, por ejemplo? ¿Qué tratabas de explicar? Bueno, es una pieza que va mucho con esta cuestión de la relación del afuera y adentro, ¿no? Y un poco a ese límite, a la frontera del espacio interior y el espacio exterior. ¿Qué pasa? Que ahí en esta edición tuve un problema técnico con la puesta en escena. La pieza realmente era la mesa dentro del museo y una cuerda que iba a estar amarrada a esa pata, iba a estar subiendo las escaleras y en la terraza iba a estar un helicóptero volando conectado a esa mesa. O sea, tú ibas a descubrir la obra a medida que subías los 5 pisos y que vieras y saliera a la terraza, ¿no? Si no, no lo ibas a descubrir. ¿Qué pasa? Que técnicamente no se podía lograr porque un helicóptero, si pesa una tonelada, pues tiene que tirar más de una tonelada de aire para abajo para poder subir. Y esto destruiría paneles solares, tanques, etc. Entonces tuve que hacer la pieza afuera, un espacio exterior, por lo que cambia el sentido de la pieza original y se vuelve más una escultura clásica, ¿no? De alguna manera. Y nada, es una Clásica. pieza que... Sí, Sí. bueno, no, lo digo en el sentido de Sí, que no, te entiendo. es más autónoma, no tiene esa relación con el espacio como yo quería inicialmente, ¿no? Ujú. Hay también algo que me llama la atención de cuando realizas obras, y es que a veces me pregunto si, digamos que tú primero piensas, sí, tranqui, tranqui, píllalo si quieres. Nada, Si, nada, si primero está bien. piensas en el concepto de lo que quieres transmitir y luego buscas la manera de materializar eso con una obra, Ajá, o si por el perdona. contrario lo que haces es pensar, hostia, ¿qué pasaría si me agarro un helicóptero y lo ato a la pata de una mesa? Y luego, una vez que ya tienes el proyecto un poco más armado, dices, a ver, pues esto en realidad está hablando de esto, lo otro, y le buscas un poco más, digamos que lo que vendría a ser la explicación, el razonamiento, que posteriormente irá acompañando la obra, etcétera. A mí me pasa a veces, por ejemplo, pinto y no voy con la idea de quiero expresar ahora la tristeza del mundo, yo qué sé, cualquier lo que sea, sino me pongo a pintar. Y luego una vez que tengo la obra digo, ostras, a mí esta pieza me hace pensar en esto, esto y esto. No sé cómo lo mueves tú esto, o sea,
¿Qué orden llevas tú? No, No quedas esto viene natural. en todas las direcciones. O sea, hay veces que estás haciendo un proyecto y tienes un propósito particular y entonces vas madurando todas estas ideas hasta que llegan un poco a tu propósito. Hay momentos que son preocupaciones que están ahí, entonces estas preocupaciones empiezan a absorber la forma de cómo van a ser materializadas. También se dan situaciones donde de pronto las obras aparecen completamente construidas, no sé cómo, y ya están funcionando por sí solas, ¿no? O sea que realmente hay de los dos ángulos, ¿no? Hay de los dos ángulos de la forma de creación. A mí me encanta cuando las ideas llegan completamente construidas y no hay que hacer mucho esfuerzo. Es lindísimo cuando la musa te la da. Lo que pasa es que la mayoría de las veces tú vas a buscar la musa, te tienes que sentar a hablar con ella, convencerla, que te debe escuchar sus criterios, todo eso hasta que llegas a conclusiones. Pero ya ese es un proceso mucho más largo y más complejo que es el habitual. Durante mucho tiempo, tú has estado viajando de arriba para abajo, o bastante, ¿no? Y Sí. el tema del estudio supongo que lo has tenido complicado y muchas veces supongo que habrás tenido que ir creando o ir elaborando tus piezas ahí donde podías, desde un bar a casa. ¿Cómo ha sido esto para ti? Porque normalmente los artistas suelen necesitar un espacio donde trabajar, como el que tienes ahora, que lo he visto antes de empezar la entrevista, he alucinado con el estudio que tienes, ahí al lado del río, que es una pasada. Pero durante mucho Sí, tiempo no ha sido así. ¿Cómo lo vivías tú esto? sí, no. Mira, yo creo que yo me pasé casi después que me gradué. Primero, como estudié todos los años de infancia, me fui de casa de mis padres muy niño y vivía en esas escuelas. Entonces, como que me acostumbré a viajar, a tomar el tren, todas esas cosas, ¿no? Y esa cosquilla ha seguido. Y después estuve viajando por todos lados, viviendo una temporada bastante larga por Europa, por Barcelona, moviéndome a todas partes. Y casi que fue una especie de enfermedad que no podía estar más de 2 días en un lugar que fuera el mismo. Entonces las maletas estaban acostumbradas a no abrirse, a estar siempre listas. Y eso me generó un entrenamiento de ser un poco 4x4, que ya viene un poco de mi educación, a las necesidades. Si te falta un material, pues trabajas con el otro. Y si tienes una idea con un material y no existe, pues la aparcas y la guardas y después creas de otra manera. Y eso también te lleva a esa movilidad de que si no tienes las condiciones y hay música alta y hay gente pasando y estás en medio de un aeropuerto, donde sea, pues también aprendes a dibujar y a pensar y eso se forma también un compendio de estructuras de paz para trabajar, ¿no? O sea que Mm. todo lo soluciona como este coche de todoterreno, ¿no? Te empiezas a adaptar a esas circunstancias. Yo creo que pasa que después con la edad hay otros intereses y yo creo que significa a los 40 años una necesidad, un regreso a tu centro, un poco tener ciertas monotonías, es muy importante la monotonía, es súper importante tener una metodología de vida de alguna manera. Yo creo que son necesidades que uno tiene en momentos determinados, estar en tu país, en tu centro, en tu manera, tener un estudio, hacerte un orden de cómo llegar cómo tener un horario de trabajo. Eso era algo magnífico, yo no sabía lo que era tener un horario de trabajo, me encanta esta idea, ¿no? De estar todos los días a esa hora, irme a esa hora. Cada cosa que es muy difícil porque sigues creando en tu casa o viendo la televisión o conversando con una cerveza con un amigo, ¿no? O sea Mm. que realmente no hay un límite de dónde trabajas, pero está muy bien la idea de una disciplina, de una constancia. Entonces, yo creo que los dos procesos son muy buenos para el trabajo. O sea, yo soy de los que creo en esa idea del escritor encerrado en su habitación de 4 paredes y viaja al mundo y hace historias de todas las grandes aventuras y nunca estuvo en ninguna de ellas, como Mm. también creo que si la sangre no se mueve, se coagula. Entonces, como artista también es muy importante tener un entrenamiento a niveles de entender las sensibilidades de otros lugares, el pensamiento, la cultura. Es muy gratificante nuevas ideas, nuevas concepciones. Mm. ¿Crees que en todo este tiempo que has estado viajando, el hecho de ser un artista cubano o artista latinoamericano juega a tu favor, juega en contra? ¿Cómo has vivido la etiqueta, ¿no? Que muchas veces igual te pueden poner de Wilfredo Prieto, el artista cubano o el artista latinoamericano. No sé, ¿cómo lo vives esto?
Chicos, yo no creo en eso, yo creo que el arte es uno solo, ¿no? Más allá de la frontera, es una sensibilidad, es una manera de hacer, es un lenguaje que es universal completamente. Entonces no he creído en esas fronteras. Puede ser que haya muchas etiquetas y que me hayan llamado a exposiciones por ser cubano o que me hayan dejado de llamar a exposiciones por ser cubano, pero pobres de eso, ¿no? Pobres de ese límite. O sea, y estoy orgulloso entonces de no estar o triste de haber estado, ¿no? O sea, eso no me ha sido un conflicto. Sí, yo creo que puede ser un conflicto para un artista de un lugar subdesarrollado, un poco algunas cuestiones como por ejemplo la documentación de tu obra, eh, o sea, los libros, como hay ciertas cosas que realmente juegas en desventaja, ¿no? Como no tienes un sistema de cómo materializar el trabajo que se ha hecho, ¿no? Como ese orden, ese archivo, cómo llevarlo. Pero no creo que sean cosas que realmente te hagan Que te haya moverte en limitado de desventaja. algún modo, Sí, así. para nada, no creo, no creo. La creación Te, no tiene límite. te lo digo también porque, por ejemplo, Regina José Galindo me narraba en la entrevista que le hice acerca de el venir de Guatemala, lo que suponía a veces, como, ¿sabes? Que era a veces complicado, que no sé qué, como que era algo que lo llevaba con orgullo y con tal, pero que a veces, que bueno, ¿no? Como un artista como de un país como, digamos, más tercermundista, ¿no? Y como que tenía que cargar con ese lastre. O Santiago Sí, Sierra decía que, por ejemplo, estando en México, pues se sentía pues como que por más que él quisiera integrarse y quisiera tal, pues que era como el españolito, ¿no? Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿eh? Ni sí, sí, Regina sí, 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 ni sí, sí. Santiago Sierra lo dijeron así, pero lo que yo percibía era un poco eso. O yo qué sé, o Wesser, otro artista peruano que vive en Berlín, que también, ¿no? Es como, creo que de algún modo todos los artistas acabamos arrastrando, ¿no? La etiqueta de o bien hombre o bien mujer o bien si somos de tal país o tal, tal, o si tal raza, o como todo este tipo de etiquetas que Sí, nos acompañan. fíjate, eso es como una persona cualquiera cuando vive en el campo y se va a la ciudad, ¿sabes? Vienes en desventaja en la ciudad porque no entiendes nada, no conoces nada, no sabes la regla de la ciudad, tienes que buscarte un piso, tienes que tener amigos, tienes una serie de sistemas que organizarte, entender la ciudad, todo eso. Pero al final terminas conociendo la ciudad mejor que el propio citadino que nació en ese barrio, ¿no? Terminas conociendo más precisamente por esa necesidad de imponerte, de reconocimiento, terminas entendiendo mejor un nuevo espacio. O sea que yo creo que las dificultades terminan convirtiéndose en una gran ventaja muchísimas veces. O sea que no creo que estos problemas, o sea, realmente cargas con una cruz más fuerte, pero eso te hace a la vez ir mejor en velocidad, ¿no? Es como los atletas cuando se ponen peso, ¿no? Caminan más, es más difícil, pero una vez que te quitan el peso, la velocidad es muy fuerte, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Hay varias obras que me gustaría comentar antes de que se acabe la entrevista, porque si no, luego me veo que me voy a quedar con las ganas. Una es la del agua bendita, que es un charco hecho con agua bendita, que hiciste en el 2009, no sé si, ¿qué era? ¿En el contexto de una feria, puede ser? Bueno, de una feria no, No, perdona, de una bienal o... ahora lo que no recuerdo dónde lo hice primero, porque sé que de las primeras veces que lo tuve fue en la Bienal de Jafre, Sí, me parece que es puede ahí, ser en la sí. Bienal de Jafre, vale. Sí, 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 Pues sí, sí. pero es que tampoco lo recuerdo si era en el 2 de mayo 2011, es que no recuerdo Mira, dónde lo hice. lo estoy viendo ahora mismo en la web de tu galería. Y pone Agua Vale, Bendita 2009. Dimensiones variables. Vista de instalación en vale. la cuarta Bienal de Jafre, España. Ah, ya, perfecto, pues fue en Jafre. Sí, es una pieza que, bueno, es un charco. Jafre es una ciudad muy pequeña, tiene unos 400 habitantes, recuerdo, ¿no? Algo así. Y se hace una bienal internacional. Para mí, una de mis favoritas en aquel momento. No sé hoy en día cómo está funcionando la bienal, si sigue funcionando, ¿no? Ujú. Pero bueno, me llamó mucho eso de ir a un lugar muy pequeño y hacer obras también, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues algo invisible para un poco el contexto, entenderlo y fue buscar agua bendita y ponerla en un charco cualquiera de una callejuela del pueblo, ¿no? En una esquina. O sea, era un charco que todo el mundo pisaba, que ni siquiera veía porque era agua normal. Por suerte no había llovido y no se la llevó, ¿no? Pero yo creo que es una pieza que hace mucha referencia al entender el arte en su consecuencia, ¿no? En su honestidad con ello mismo.
Un ejemplo es una de las piezas que para mí más complicada ha sido la producción, increíblemente, ¿no? No lo Por parece, ¿no? ejemplo, Pero... en Madrid tuvimos que hacer una producción muy grande porque se iba a exponer en el museo. El piso es un poco poroso, ese no era el problema, pero bueno, de todos modos el suelo absorbe el agua, pero también el calor hace la evaporación, por lo tanto se va muy rápido. Por lo que para hacer un pequeño charco de 50 centímetros de diámetro en el suelo de esa agua bendita, tú necesitas un camión de agua detrás del museo y todas las mañanas hay que rellenar otra vez antes que entre el público y tener el charco listo. Y entonces, claro, tuve que buscar, hacer 1000 gestiones en Madrid para que pudieran bendecir esa agua. Casi muchísimos curas se opusieron a hacerlo, no lo entendían muy bien, porque arte, porque bendecir el agua y porque bendecir un camión de agua, todo eso. Y al final un cura muy gentil de la universidad nos ayudó a hacer el proyecto, pero tenía que irse de viaje a Polonia o algo así. Entonces tenía que ser muy cronometrado este momento, ¿no? Porque se iba muy temprano en la mañana, el avión era a las 2 de la tarde o algo así, había que estar a las 10, no lo sé, en la universidad para que él pudiera bendecir el agua. Entonces, claro, le dije mucho al camionero, por favor, tienes que ser muy puntual, tienes que ser exacto, no puedes fallar, no puedes fallar, no puedes fallar, es la única oportunidad. Y inauguramos en 2 días, algo así, no hay otra alternativa. Y entonces el camionero se amanece a las 10 de la mañana, llega puntualmente, tal como habíamos acordado, y me dice, oye, no me dio tiempo a llenar el camión, pero no le digas nada al padre, da igual, que lo bendiga y ya está, y después lo llenamos. Es que no has entendido nada de lo que yo estoy haciendo, para eso ni siquiera hubiera buscado al camión ni nada y pondría un pedazo de plástico, ¿no? Y entonces, bueno, se lo conté al padre, le dije, oye, mira, ha pasado esto, lo siento, haberle hecho perder el tiempo, pero bueno, no puedo hacer la obra porque el camionero no ha hecho el agua, ya usted se va a ir y no le puedo hacer perder el tiempo. Y él me dice, no, 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 tú no me estás haciendo perder el tiempo no es mío, no es tuyo, el tiempo es de Dios y yo te voy a ayudar a hacer la pieza. Y se montó con nosotros en el camión, nos fuimos a una gasolinera, llenamos el camión y finalmente tuvo tiempo de tomar su vuelo, ¿no? O sea que eso fue una experiencia así, pero es una obra muy complicada que no en todos los países puedo hacer. O sea, algunos países súper fácil, como Ucrania, que se vende la agua bendita, o en determinados países que no lo puedo hacer. No sé, entonces la pieza se convierte en una complejidad, será a la vez, cuando lo ves algo muy sencillo, puramente un charco que puedes pisar, que es transparente, y ya, ¿no? Hasta, o sea, digamos que cuando tú haces una pieza, yo creo que hay como varias variables a la hora de mostrar esa pieza y de trabajar con esa obra. Una es el resultado visible, otra vendría a ser el mercado, como en el caso del agua, del vaso de agua, que de repente el hecho de que su precio incide en el conjunto de la obra y cambia la dinámica que puede llegar a generar una misma obra. Y luego estaría lo que vendría a ser la producción, como esto de lo que hablas ahora, o como podría haber sido el caso de la pieza de la grúa, o yo qué sé, o la del, no sé, o cualquiera de las otras piezas que tienes que son más descomunales, ¿no? Como la del helicóptero atado a la mesa, etcétera. ¿Hasta qué punto, o sea, realmente lo que cuenta, o sea, a ver, ¿cómo te diría? Por lo que tú estás contando, para ti es como muy importante esa honestidad de tú decir, no, no, el agua bendita tiene que ser agua bendita. Sin embargo, a efectos visuales y a efectos de percepción de lo que vendría a ser la obra, a la gente le hubiera dado que ese agua hubiera sido bendita o no hubiera sido bendita. El agua es agua. ¿Hasta qué punto es para ti eso importante? Es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante, única y exclusivamente lo más importante. O sea, yo creo que sería muy fácil para mí ser un gran productor de obras de arte haciéndola en Photoshop o haciéndola inventándomelas, ¿no? Pero lo difícil es realmente hacer una producción exacta de una idea exacta. O sea, matemáticamente esa idea. Yo creo que es una especie de ritual. Al final, tú estás haciendo arte para ti. Si tú estás haciendo un arte engañoso, tú te estarías engañando a ti mismo. ¿Para qué lo harías? Como marketing para que los demás te sigan, para ser más famoso, para tener más mercado. Bueno, para eso no sé, creo que mejor me hago una fábrica de cerveza y empiezo a vender cerveza, ¿no? Creo que sería más rentable, yo qué sé.
Pero yo creo que si realmente el arte lo estás haciendo para disfrutar tú, es tu manera de comunicación, no existe una mentira posible. O sea, realmente tiene que ser objetiva, concreta, exacta, matemática, lógica. No puede ser de otra manera. A mí lo Y que... sí, Ah, perdona, perdona. sí, sí, sí. No te No, quería fíjate, cortar. yo recuerdo una obra que por supuesto que no te voy a decir el autor, pero una obra que admiraba mucho, que lo había visto por libro y que me hice un viaje expresamente a Europa a ver esa obra. Sin embargo, cuando me enteré que estaba multiplicada por no sé cuántos lugares, que no funcionaba bien, que habían cosas que eran falsas y que no, ya ahí se acabó el mito, ¿no? Yo creo que lo importante es un esfuerzo realmente concreto sobre algo determinado, ¿no? Si no, no es efectivo. O sea, una idea bien hecha no existe. Si no está bien hecha, no existe. Entonces, me puedes dar todos los efectos que quieras, pero si no es real, no. Pierde O un sea, poco el al, sentido. al final quizá tiene un punto también de casi hasta performance, ¿no? Porque, bueno, no sé si se podría calificar como performance, pero es que, o sea, es tan importante el resultado. O sea, digamos que la gente ve un charco de agua ahí, pero la obra no es ese charco, es pensarla, buscar el cura, buscar el camión, que te lo no sé qué, tal. Todo eso forma parte de la obra. Tú cuando estás vendiendo, por ejemplo, tus obras, todo ese proceso también lo estás comercializando de algún modo. ¿Lo documentas y vendes las fotos del proceso y tal? ¿O solamente lo que la gente percibe es la obra final? ¿Sabes qué quiero decir? Mira, eso yo no creo que se pueda ver así, de esa manera. No es una finalidad vender una obra. Una finalidad de la obra es comunicar. Una cosa diferente es cuando un museo la asume y cuando un museo la va de alguna manera a respetar. Que eso tiene una transacción, por supuesto. Pero eso no creo que pueda ser un punto que haga cambiar un poco el sentido. O sea, a mí me da igual el proceso. Yo me puedo pasar 10 años en un proceso de una obra, pero si el resultado es una basura, me salió mal. Me salió mal, me da igual el proceso o no. Incluso puede haber alguna obra que yo resuelvo en un segundo y no llevo ningún esfuerzo ni nada y creo que sí es efectiva. O sea que no creo no hay que saber el background del esfuerzo. O sea, tú lo puedes entender en mecanismos como artista, como creador, entender las estructuras de cómo construir una obra, pero tú como perceptor no te interesa, a no ser que sea ese concepto, esa construcción sea parte de ese concepto. Pero no es Vale. el caso, no es el O caso. Yo sea, creo que que en es un el principio resultado. digamos que es algo como que sería más personal para ti, ¿no? El proceso de tú tener que buscar, vuelvo al ejemplo este del charco del agua bendita, ¿no? El cura, el camión, tal, es como que forma parte de tu proceso de la obra, pero la gente no necesita tener constancia de eso. Es algo como más No, personal, para más nada, para interior. nada. No necesita tener constancia, para nada, para nada. Mm, Y no tiene que ser que yo haga la producción físicamente yo. No hay ninguna necesidad. O sea, lo puede el cura, el camionero, el camionero. Yo no tengo que estar ahí. Yo estuve por casualidad, pero podría haber estado haciendo el productor del museo. No, sería lo correcto. Ahora, yo sí soy responsable de lo que se haga, sea de verdad. O sea, no voy a hacer un truco nunca. No tiene ningún sentido, sería engañarme a mí mismo, ¿no? Es un mm, poco eso. Ahora, otra cosa es después lo que hacen las galerías con tu obra, cómo se comercializa todo eso, todos los desastres que pasan después, es otra cosa. vale. Pero, pero quien conoce de arte sabe lo que es una obra y sabe lo que son los aditamentos, los inventos que hace el mercado, que hace la prensa, como la especulación de cualquier crítico de esto, no sé, ¿sabe? Todos estos cambios es otra cosa. Te comentaba también todo esto porque yo lo que veo es que hay muchos artistas que hacen arte, digamos, de corte más conceptual. Que claro, si tú, por ejemplo, imagínate, haces una performance por ejemplo, imagínate esta pieza de la que hablamos, ¿no? Del charco de agua bendita, pero que podría ser aplicable a muchas otras piezas que en un principio son difícilmente coleccionables o adquiribles. Entonces, hay muchos artistas que lo que hacen es documentar el proceso y de algún modo luego poder comercializar o vender, ya sea a través de fotografías, a través de planos o yo qué sé, ¿sabes? Hay piezas de Bruce Nauman que parece que son simplemente el plano de cómo se ha hecho la obra.
por ponerte un ejemplo, ¿sabes? A eso me refería también. Sí, pero fíjate que eso es la documentación de alguna manera y hay piezas, hay cosas que se generan como parte de la obra, pero no es la obra en sí. O sea, yo creo que eso mismo puede ser que esté comercializando los planos de una obra que hizo Bruce Nauman, por supuesto, son sus dibujos, son sus esquemas, eso está muy bien, pero estás consciente que estás comprando sus esquemas, sus dibujos, que no está mal, está muy bien coleccionar eso, es una parte increíble donde estás viendo también cómo fue el trabajo. Pero son cosas diferentes, yo creo que están muy bien eh, distanciados, ¿no? Una de la otra y que lo asuma el mercado, oye, increíble, ¿no? Increíble que los artistas podemos vivir de esas cosas también. Eh, y además que queda un material que es un registro también, de alguna manera, que tiene un valor en ese aspecto, pero no es la obra en sí, ¿no? Hay veces que la obra en sí no te la puedes llevar a un museo, ¿no? Yo creo que el museo tendría que venir a donde está esa obra, ¿no? Son cosas también muy complejas, ¿no? Pero bueno, ese es otro camino, otra parte que no es tan significativa cuando estás hablando así de un poco de la creación, ¿no? Claro. Hay una duda también que me asalta y es cuando tú, por ejemplo, haces piezas, hay muchas, como por ejemplo esta, pero bueno, voy a citar otra para no quedarme solo con la del agua bendita, porque teniendo tanta cantidad de obras como tienes, quedarme solo con una es un poco triste, ¿no? Por ejemplo, tienes la de Apolítico, que hiciste en el 2001, con las banderas en blanco y negro. Esta pieza es más o menos clara, o sea, quiero decir, es una pieza que la gente puede ver que son las banderas del mundo, ¿no? Y que están en blanco y negro. Puede tener una lectura más o menos fácil. Pero hay otras piezas en las que, por ejemplo, yo qué sé, tienes todo de paja, ¿no? No sé cuántas alpacas de estas de paja y una aguja ahí metida. O de repente tienes en medio un diamante en medio, un mini diamante en medio de lo que es la sala. O la de piedra iluminada, piedra que está en la sombra. O yo qué sé, tantas otras obras. O la de grasa, jabón y plátano. Yo creo que muchas personas, cuando van a ver estas piezas, o por ejemplo también la que es una alfombra donde has metido debajo de la alfombra roja toda la mierda que había en la galería, el polvo, ¿no? Y se ha barrido y todo lo que encontraste, lo metes ahí. Y va el espectador, se encuentra con esto en la exposición y probablemente muchas veces no entienden nada. ¿Cuál crees tú que es el grado de algún modo, de compromiso que se le tiene que exigir al espectador a la hora de ir a un museo o de ir a ver a una galería a ver una pieza? ¿Tú crees que tiene ya que haberse documentado sobre el artista previamente? ¿Tiene que saber lo que va a ver? ¿O simplemente tiene que dejarse llevar y a ver qué es lo que se encuentra? Mira, el lenguaje del arte, por supuesto, es complejo. Si tú no entiendes el idioma, tienes que hacer un esfuerzo importante, un esfuerzo de sensibilidad. Digamos, tú te compras un Mac nuevo y lo llevas a tu casa, lo abres, sigues el manual de cómo se abre y de pronto te encuentras en las aplicaciones. Entonces vas a abrir la aplicación Numbers, ¿no? Por ejemplo. Y tú a esa hora no llamas al creador de la aplicación y le dices, oye, ¿y esto qué cosa es? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto cómo funciona? O pongo un artículo, vaya mierda de aplicación que no sirve para nada, lo único que veo es una rayita roja, otra naranja, otra verde y otra azul. Esto no es nada, esto lo puedo haber hecho mi hijo, ¿no? Claro, eso nadie lo dice. ¿Qué haces? Exploras, la abres, entiendes, vas, buscas a preguntas, buscas referencias, empiezas a entender hasta que llega un momento que dominas la herramienta perfectamente. No le echas un rollo al creador de la herramienta, porque no sabes usar, ¿no? Intentas entenderla. El arte es exactamente igual. O sea, si tú estás escuchando un concierto de jazz, lo primero que tienes es sentarte, escucharlo, tratar de entender, irte metiendo y llega un momento que empiezas a ver qué sucede, ¿no? Empieza a ver el rebote de alguna manera, pero no es decir, oye, esto no sé lo que es. No, 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 claro que no sabes lo que es, pero métete, entra, ¿no? Mm, Y entonces es lo que te digo, nadie va a cuestionar la aplicación, ni a los creadores de la aplicación, así que lo podía haber hecho el hijo. Es verdad, lo podría haber hecho tu hijo, pero inténtalo, ¿no? mm. Supongo que esto nos lleva de manera inexorable a la eterna pregunta de qué es el arte, ¿no? Porque hay gente que interpreta que el arte es algo que tiene que alimentar tus sentidos o el alma, otras personas lo entienden más como que te haga reflexionar, que te haga pensar. ¿Cuál sería tu codificación de lo que es arte para ti? No, absolutamente todo, todo, los sentidos, el pensamiento, todo, la lógica, es todo. El arte es una
bueno, el arte visual es una filosofía de imagen, pero es filosofía, es pensamiento, es todo, ¿no? No hay nada más que no sea pensar y que entender y es una manera también de dar respuestas y hacer preguntas a tu entorno, ¿no? O sea, yo creo que es un lenguaje más, lo que es un lenguaje complejo con una apertura de posibilidades muy grande, ¿no? Tú tienes un límite de palabras en el lenguaje español y un límite de combinaciones de esas palabras, donde puedes decir infinidad de cosas de una manera súper eterna, ¿no? Vaya, de todas las combinaciones posibles. Pero la imagen es muy compleja en su infinidad de posibilidades de interpretaciones y toda esta combinación la hace aún mucho más compleja, en el sentido que puede ser muy sencillo, ¿no? Pero te lleva a otros puntos. Me estoy empezando como a marear, tío, viéndote con la silla, tío. ¡Para, quieto ya! Es que Tío, es todo el muy rato. cómodo, es comodísimo. A mí me pasa a veces también, hago vídeos que salgo así como... Ah, pero también estás en una silla de moverte. Que... También. Ah, bueno, Estoy en claro, una es lo más corona cómodo. también. No, no. Pero te estaba viendo y era como... Pero también puedo hacer esto, ¿eh? Mover el teléfono. Y así no me muevo, ¿eh? Así ¡Ah! está bien. Oye, pues tienes su rollo también. Podríamos hacer aquí todo una acción performativa. Eh, ya no sé qué te iba a preguntar, tío. Ahora me he perdido. Vale, cuando, cuando tú haces, por ejemplo, una obra, como puede ser esta del vaso del agua o muchas otras que son así de corte a nivel de producción, digamos que más sencillo, yo sé que a ti te ha tenido que llegar un montón de hate, un montón de odio, ¿no? ¿Cómo lidias tú con ese odio que te debe llegar? O bueno, si es que te llega, porque igual, ¿no? Pero yo me imagino con la Avenida Lespe y el otro ahí como, ¡ah! Que si este hacían parte, que si no sé qué, que si este, míralo, que... yo me imagino un mogollón de gente de esta que tiene así 4 neuronas ahí como enviándote mensajes y... O bueno, no sé, yo lo digo por mi experiencia, ¿eh? Que en YouTube al menos comentarios no Bueno, paran de llegar y... la verdad que no tanto. Yo creo que ¿No? eso Qué es bien. más una cosa para gente importante, ¿no? O sea, yo creo que eso es que el héroe nacional José Martí de Cuba decía que algo así, estoy parafraseándolo, ¿no? Pero algo así como que cuando harás grandes cosas tendrás grandes enemigos, porque tendrán que envidiar, que problematizar, o sea, van a aparecer nuevos conflictos. Si no haces nada, por supuesto que no va a pasar nada. Pero yo creo que de todas formas en el mundo de las artes visuales es muy limitado ese aspecto. Sí hay muchísima gente que me pasa mensajes, que critica cosas y no sé cuántas cosas, pero a mí me gusta, a mí no me molesta. Siempre aprendo algo. Ahora, imagínate el rollo para los políticos o para los actores o toda esa gente que sí está llena absolutamente de enemigos, ¿no? Ese es otro mundo muy amplio. En el mundo de las artes visuales creo que eso es muy pequeño, no es tan, no hay amenazas de muerte por el momento. Cuando salga este vídeo, lo que te diría es, pásate en algún momento a ver los comentarios, a ver cómo lo sientes, a ver cómo lo vives, porque ya te digo, hay Ah, no, mucha a mí gente... me encanta, a mí me encanta. Tú sabes que aprendo muchísimo. En una exposición que hice en Madrid, en el Centro Arte 2 de Mayo, hubo muchísima crítica negativa de la exposición y siempre había muchísimos comentarios. Entonces había una señora como muy activa, a lo mejor escucha, ve el vídeo, ¿no? Muy Ujú. activa, como que esta exposición es una mierda, que no sirve nada, que todo lo podía haber hecho mi hijo, bla, 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 y así continuaba, pero no había ido a la exposición. Y después de tantos comentarios, continuaron los comentarios, ella dice, mira, ya la gente ha hablado tanto que voy a ver la exposición, aunque ya sé que no me va a gustar nada y va a ser una basura, que sea. Bueno, va a la exposición y esta es una anécdota que a mí me gusta mucho, que yo he aprendido un montón y la cito cada vez que puedo porque me ha encantado. Entonces había una pieza que yo tenía que eran dos monedas, una puesta encima de otra, se llamaba eclipse. Eran dos monedas casi hacían un eclipse, una montándose encima del otro. Y entonces, cuando ella se va de la exposición, llega a su casa y escribe, efectivamente la exposición es una mierda, tal como lo había dicho, como lo sabía, pero sí tengo que reconocer una cosa, hay una imagen que me persigue. O sea, vi una pieza que se llamaba Eclipse, pero cuando llegué al metro, que compré el ticket, que abrí el monedero, vi un montón de eclipses en mi casa, en mi monedero. Cuando llegué a casa, que tiré las monedas, vi un montón de eclipses. Mi esposo cuando llega a casa, que tira las monedas, también veo eclipse, ahora en todas partes me persigue esa imagen que no me puedo separar de ella. Entonces, para mí eso sí es importante, porque para mí es entender también qué uno busca con el arte, qué es el arte también, ¿no? Cómo puedes establecer un link sensible
de elementos muy cotidianos con alguien y cómo eso puede enriquecer tu día a día de alguna manera, ¿no? Y no solo eso, no solo en ese aspecto que es entender un poco la esencia del arte, que de alguna manera ya está diciendo un aspecto importantísimo, sino también que muchas veces te dicen, bueno, esta obra estaba mal por esto, y tú dices, concho, de todas las cosas que han dicho, es verdad que esto era importante y esto me puede ayudar a superar, a mejorar tal cosa, ¿no? Yo creo que en toda esa negatividad tú siempre puedes tomar una serie de aspectos que pueden ayudar a tu trabajo, o sea que yo no, para nada lo elimino, me encanta entender también esas opiniones, claro, siempre el 90% no tiene ningún sentido, pero siempre hay cosas muy inteligentes que se dicen, ¿no? A mí lo que me ha pasado con tu obra es que yo, bueno, ya te digo, conocía la del paseo, conocía la del vaso de agua por toda la cantidad de crítica que había oído. Es que cada vez que oyes hablar de Avelina Lesper y pone el ejemplo de lo que es lo peor en el arte y no sé qué, siempre habla del mismo ejemplo, ¿no? Y lo mismo con Villarán. Y cuando luego fui investigando vídeos, vi entrevistas que te habían hecho en Radio Televisión Española y vi pues diferentes fotos de obras, es como me fue enganchando más y más y más. Y ahora mismo, o sea, honestamente creo que eres uno de mis artistas favoritos. Porque, o sea, me gusta, sí, de verdad, me gusta mucho el, o sea, cómo de repente juegas con cosas muy sutiles. O sea, hay una palabra que me he apuntado aquí en mi blog de apuntes que es sencillez. Entonces, me llama mucho la atención cómo haces de cosas que aparentemente son sencillas algo que luego es mucho más grande, más trascendental, ¿no? Como la obra de Avalancha, ¿no? Que empieza con una pequeña bolita, ¿no? Que va aumentando, 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 hasta llegar a esa megabola que todavía no acabo de entender lo que es. Parece como una tienda de helados o no sé qué es. Es un bar. Es un Un bar, bar vale. de naranja con vodka. Hay una Vale. persona dando naranja con vodka. ¿Ves? Es que al final todo acaba encajando y todo está como súper súper pensado, ¿no? Hay una exposición que he visto que tienes ahí en la web de la Kurimansuto que se titula No se puede hacer una revolución con guantes de seda. Y en esa revolución iba a decir, en esa exposición aparece todo de cristales. Cuéntame un poco esa exposición en qué consistía, cuéntame un poco acerca de esa pieza. Sí, son varias, esta exposición son varias obras, pero lo fundamental es que la galería es una galería diseñada por Alberto Calas, que es un arquitecto increíble, entonces el espacio físicamente, arquitectónicamente es muy fuerte. Entonces quise trabajar un poco con la arquitectura del lugar, o sea, entender la arquitectura del lugar, por lo que la exposición no se queda solo en el espacio expositivo, sino también el jardín, los vecinos. Hay obras de sonido que salen desde los balcones de los otros vecinos, afuera en la calle. Entonces es una exposición que tú vas descubriendo desde que estás transitando, desde que entras, vas encontrando de varias obras. Entonces tiene mucha esa relación del afuera, el adentro, y todas las piezas son muy autónomas de alguna manera, ¿no? O sea, recuerdo una de jardines, hay como una especie de patio interior al final y lo que hice fue todas las plantas las llené con Chanel número 5, ¿no? De perfume. Entonces era un perfume artificial que estaba saliendo de las flores naturales, reales, ¿no? Entonces era un juego así de alguna manera. Por ejemplo, una de las obras de sonido era, ¿sabes? Las palabras pequeñas cuando tienes en los contratos que casi no los puedes leer, algo así. Eso existe muchísimo en la radio en Latinoamérica. Y entonces lo que quise hacer es poner como sonido que saliera de las casas de los vecinos, solo con las letras pequeñas. Todo el tiempo con las letras de los contratos que estuvieras escuchándolas muy pequeñas, como algo muy abstracto, ¿no? Que no entendías nada. Y así son obras muy en relación con el espacio, a pesar de que son muy autónomas. O sea, te gusta por lo general trabajar mucho con lo sutil, realmente, y me pregunto el por qué. O sea, ¿qué es lo, o sea, cuando tú piensas en tu obra y en lo que te gustaría transmitir, como si pudiéramos decir, englobarlo todo eso con una palabra, ¿qué palabra sería para ti? No, es que no necesariamente trabajo con lo sutil. Yo trabajo con la realidad, pero la realidad está compuesta de lo sutil y de lo evidente, desde lo pequeño hasta lo gigante. Entonces, es lógico que hayan obras que son básicamente imperceptibles, como puede ser la nota que hay sobre la mesa, pero también hay obras que tienen una escala y un alcance urbano, como la ciudad.
Entonces, no tengo una relación así, un límite en ese aspecto, porque la realidad es muy rica y es lo que yo estoy utilizando desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista conceptual. O sea, son todo tipo de preocupaciones, desde las más cotidianas hasta quizás las más trascendentes que la cabeza está dando vuelta. Yo creo que todo eso entra en el saco del material de estudio y del material de ¿Y trabajo. sientes que hay alguna limitación para ti en cuanto a lo que vendría a ser el arte? O sea, ¿cuál sería para ti el límite? Sí, el límite es lo que no puedo resolver físicamente. O sea, hay piezas que tienen una limitación física. Por ejemplo, hay una obra que quiero hacer que es una papa levitando y no hay precedentes físicos de cómo hacerlo. O sea, no existe físicamente. Bueno, existe de cómo hacerlo levitar a una determinada altura, a unos 25 centímetros, algo así, ¿no? Pero yo lo quiero hacer levitar a la altura de la vista. Entonces, esto es una pieza de un montón de años que me he reunido con físicos en México, en La Habana, en Francia, en un montón de lugares y con Todo con la muchísimos. idea de hacer levitar una papa. Sí, sí, con muchísima gente. Y entonces, de las cosas más complejas, por ejemplo, yo quería que la papa estuviera caliente, levitando, y que estuviera caliente. Por ejemplo, pensé que era mucho más complejo hacerla caliente que levitar. Y sin embargo, es súper fácil calentarla, ¿no? A través de un sistema láser, como un poco el microondas, ese mismo sistema, la tienes caliente todo el tiempo, la papa. Pero el hacerla levitar es hiper difícil. Y esto es un proceso que llevo muchísimo tiempo tratando de hacer. De hecho, ahora hay una exposición en Pamplona que se debe hacer en junio o algo así, que voy a estar por ahí. Y la exposición se llama El Resto. Y es una exposición que está hablando un poco de proyectos frustrados por determinados errores, de lo que sea que nunca se han mostrado. Y este es por un error físico, por un precedente que no existe, que quizás en 10 años lo pueda hacer, pero todavía no lo sé. Esto lo dije hace 10 años y hoy en día todavía no lo puedo hacer. Pero Qué puede ser que bueno. en 10 años nuevo el proyecto está aparcado, está guardado y lo sigo investigando, lógicamente. Qué bueno. Hostia, no sabía esto, pero me parece, la verdad que tienes unas ideas, tío. Quiero hacer Gracias. volar una papa y todo ahí moviendo ahí todo tierra, mar y aire para intentar hacer volar una papa. Me recuerda a cuando montaste una estrella ahí en Cuba, ¿no? Ah, sí, Que de sí, sí. repente dijiste, yo quiero hacer una estrella y de repente vas y consigues traerte el helio de no sé dónde, superar el embargo para irlo, te lo llevas hasta Francia, ¿era, no? De Francia, ¿a Sí, dónde? sí. Sí, sí, fue un proceso súper largo. Era una pieza que podía ser muy barata, muy sencilla, pero por el bloqueo, imposible comprarle a un país directamente desde Cuba. Entonces, tenía que comprárselo a un tercer país que se lo comprara al otro. Imagínate cuánto se encarecía todo esto, ¿no? Pero bueno, al final la pieza se logró y era una pieza que era tener una estrella artificial en la noche en La Habana, ¿no? Y bueno, salió la pieza finalmente, ¿no? Pero bueno, era un punto que tú veías en la oscuridad, que era un punto más, como una estrella más. Qué bueno. Oye, ya, yo creo que para terminar me gustaría preguntarte un libro, una película y un estilo de música. Oye, no te las puedo responder. No te las puedo responder. La verdad que no, porque no vienen imágenes así ahora a la cabeza. ¿Cuál es un libro que te haya gustado mucho? Todo me gusta, me leo todo lo que pueda. Y entonces, además de cine, veo un montón. La música me gusta todo, me gusta hasta el reggaetón, me gusta todo tipo de música me gusta. Y entonces, como no tengo una referencia para nada, ¿no? O sea que no, imposible, ¿eh? Imposible. No te mojas. Vale, y luego ya para acabar sería, si me quieres hacer una pregunta. Me acuerdo en el primer ensayo me hiciste una pregunta, pero no me acuerdo ya de cuál fue. Cuando Oye, no, pero hicimos sí te quiero hacer una, la capucha, ¿por qué? la capucha. No, tío, esa pregunta La que Vale, te hace todo el mundo, ¿qué? ¿quieres que te lo diga? Mira, vale, mira, nunca. Es una muy buena pregunta. Es una pregunta un poco cabrona, pero te la voy a responder. Mira, por varios motivos. Uno, porque mi pelo es anarquista y hace lo que quiere. Muchas veces se va todo para arriba, se me queda chafado, o sea, siempre he tenido mucho conflicto con el pelo, ¿sabes? Es como, no. Luego, aparte, tengo 43 años, me empiezo ya a entrar en la fase alopécica, o sea, dentro de nada ya supongo que empezaré. Todavía tengo pelo, pero
supongo que calculo, ya mirando a medio o largo plazo, que dentro de unos años me acabaré quedando calvo. Entonces, para no deprimirme luego cuando vea los vídeos de ahora y del pasado, prefiero ya, ¿sabes? Ir con la capuchita, incluso aunque dentro de 10 años esté calvo, pelado como una bombilla, como iré con la capuchita, espero que no se note, ¿sabes? Perfecto. Buena Entonces, técnica, pues o increíble. sea, por esas dos razones yo llevo la capucha. Por Muy bien. alopecia, por futura alopecia, todavía el pelo aguanta, pero no sé cuánto tiempo aguantará así. Y porque mi pelo, el que tengo a día de hoy, es puramente anárquico. O sea, es como, y es una mierda tener que estarme peinando cada vez que voy a hacer un vídeo. ¿Sabes? Te pones una capucha y a tomar por culo. Es como que es Hay algo práctico. técnicas muy buenas. Te pelas bajito y ya está. Punto. Todo Sí, perfecto. también, ya, también lo he hecho. También lo he hecho. Lo que pasa que, pues, o sea, bueno, en fin, es una historia un poco larga. Cuando me he rapado hacia cero, ya empieza a notarse como que aquí hay más, aquí hay como una franja Ya, que ya. tiene menos. Y parezco más calvo de lo Un que soy lío, un realmente. follón. Sí, tío. Muy Entonces, bien. tengo ahí como historias que resolver con la vejez, con el hacerme mayor, con el quedarme calvo, con mis arrugas, con ser gordo, con una serie de historias con las Es que lo que tengo nos que toca. lidiar cada día. Y bueno, me estoy dando mi tiempo, ¿sabes? Intento hacerlo paulatinamente para tener tiempo de asimilarlo. Muy Qué triste, bien. tío. Vaya pregunta vaya pregunta, tío, va a acabar la entrevista. Bueno, Wilfredo, ha sido un placer. Espero que te vaya todo bien. La última. Nada, todo bien. Bueno, oye, espero que esta Muy bien. entrevista vaya bien a nivel de micro. Ya me puedo mover con la silla, Sí, entonces. ya puedes moverte, yo también. Ya Muy podemos bien. empezar a hacer el ganso ahí. Y, Muy bien. oye, si te vienes a Pamplona, ¿vas a pasar por Barcelona o qué? Probablemente siempre paso por Barcelona, sí. Oye, pues a ver Pues, si te apetece, sin compromiso, pero me encantaría verte, tío. genial. Quedamos Genial. para tomar algo, lo que sea. Espero que Pues ya muy estés bien. Bueno, depende de bien. cuánto tenga negativos ahí o cuántos likes en tu entrevista. Vamos a ver. No me jodas, tío. No, porque este vídeo yo creo que va a traer cola. Hay mucha gente que son abelinos o villaranistas que seguramente este vídeo lo van a fundir a dislikes Muy y a bien, muy bien. comentarios sacando a los dos. Vamos a Muy ver qué bien. pasa. Ojalá que no. Bueno, me Venga, despido ya. muchas Aquellos gracias. que lo estéis viendo ya sabéis, dejaros un like, por favor, para combatir toda esa carga de odio que nos va a llegar seguramente. Los que no estéis suscritos, los que no estéis suscritas, pues ya sabéis, suscribiros. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Chao y un placer, Wilfredo. Hasta luego. Chao.